Hola, muchas personas me han comentado, me han preguntado sobre qué debo de hacer en la empresa, porque llega mucha información y no saben realmente qué es lo que debemos hacer. He aquí entonces unas medidas preventivas recomendadas para que las empresas puedan implementarlas con el objetivo de disminuir entonces la propagación de esta infección y minimizar el impacto negativo que tiene a la salud de los trabajadores. Pero algo verdaderamente también importante, que es para disminuir el impacto que puede tener de forma económica y productiva para la empresa. Es importante pues considerar que debemos de detener la propagación de esta infección respiratoria en los lugares de trabajo. Estas mejores prácticas, un resumen de ellas es la que les presento a continuación. Como objetivo pues es generar un plan para implementar una campaña de prevención. ¿Qué buscamos? Reducir la transmisión del virus entre el personal y de este a sus familias, proteger a las personas de mayor riesgo de contagio, mantener las operaciones comerciales y minimizar los efectos adversos en los centros de trabajo y las cadenas de suministro. Si los trabajadores están saludables, lógico, las actividades productivas y comerciales de la empresa pues continuarán. Un elemento fundamental. Estamos en una etapa en donde debemos de disminuir la velocidad de propagación. Lo más probable es que en las próximas semanas, meses, un gran porcentaje, la gran mayoría de la población probablemente tenga contacto con el virus y se contagien. Pero lo importante de esto es que no se contagien un gran número de personas al mismo tiempo, en un lapso corto de tiempo. Estas se enfermarán y requerirán atención. Esto va a sobresaturar los servicios de salud disponibles, los va a colapsar y va a aumentar con ello la mortalidad. Este video es un resumen de un artículo del Washington Post que salió el día 14 de marzo del 2020 y lo hice principalmente para que mi familia y la gente en general tomen conciencia sobre lo importante que es disminuir la movilidad o la frecuencia que nos movemos en el día a día, para que de esta forma bajemos la tasa de contagio del COVID-19 y principalmente disminuyamos la velocidad de propagación del virus. El artículo nos muestra una simulación de un pueblo con 200 habitantes, en los cuales existen tres tipos de personas: los sanos, los contagiados y los recuperados. Esta simulación no contempla las muertes y además propone que los recuperados no se vuelvan a enfermar. En el primer caso, todos los habitantes del pueblo se mueven libremente. El problema está en este punto: una gran cantidad de enfermos que requerirán distintos tipos de atención al mismo tiempo. Este es el peor escenario y es el que hay que evitar a toda costa. No hay sistema de salud en el mundo que aguante este caso. En el segundo caso, se decide aislar a los enfermos y la zona geográfica donde se encuentran, poniendo una barrera, como lo que se hizo en Wuhan. El problema aquí es que, como los expertos de salud esperaban, es imposible aislar la propagación y la barrera eventualmente se rompe. De todas formas, si se fijan, la propagación se ralentiza. En el tercer caso, se toman medidas para restringir la movilidad, es decir, una cuarentena, y que la gente se quede en sus casas, logrando que solo una de cada 4 personas se mueva libremente. Y en el último caso se extreman las medidas y se logra que la gente efectivamente se quede en sus casas, logrando que solo una de cada 8 personas se movilice. Si vemos los 4 gráficos al mismo tiempo, vemos cómo la curva de contagiados se diferencia entre una y otra. En los últimos casos se ralentiza, y esto permitirá que no lleguemos al caso de tener a un gran porcentaje de la población enferma al mismo tiempo, demandando atenciones que ningún sistema de salud podrá satisfacer. Por eso, el llamado es a quedarse en casa todo lo que sea posible, salir solo lo necesario, aunque estemos sanos. De esta manera evitaremos contagiarnos y contagiar a las personas que puedan ser más vulnerables. Cuidémonos entre todos. Este video. Debemos entonces, por lo tanto, detener esa propagación. En un lapso corto de tiempo,
se ausentarán un número elevado de trabajadores, por lo que la producción de la empresa se verá mermada, incumpliendo los compromisos comerciales e industriales con una plantilla mínima de colaboradores, que puede en algunos casos significar el cierre definitivo de la fuente de trabajo. ¿Cómo podemos lograr entonces, ahorita, en este momento, estamos todavía a tiempo para disminuir que ese gran número de empleados al mismo tiempo se contaminen, se contagien? Pues es realizando acciones ahora. ¿Qué debemos hacer? De todas estas recomendaciones, pues tomar las más prácticas, las que se puedan utilizar para su propia empresa. No son las únicas, hay otras más. Yo aquí nada más hago una recopilación de algunas de las más importantes y más generales para cualquier tipo de empresas. Suspensión temporal de actividades donde se reúnan varias personas, como por ejemplo capacitaciones, juntas, etc. Si estas son necesarias, migrar a un modelo virtual. Hay en el mercado las tecnologías nos permite utilizar Skype, Hangouts, Teams, Zoom, etc. Así podemos utilizar el celular, teléfono, correo electrónico, etc. Si no es factible, que sean entonces con el menor número posible de integrantes, breves, espacios abiertos, donde ser posible lo más separados entre ellos. Por ejemplo, 2 asientos libres entre 2 personas. Distanciamiento, metro, metro y medio, 2 metros entre una persona y otra. Y cuando haya reuniones entre 2 o más personas, lo más recomendable es utilizar cubrebocas. Evitar el contacto físico lo más posible. Evitar el saludo de beso, abrazo, saludarse de mano. Tener gel antiséptico a base de alcohol, mínimo al 70%. Al entrar, al salir de la empresa, al cambiar de un lugar dentro de la misma empresa, pasar de una nave a otra, etc. El lavado frecuente de manos con abundante agua y jabón. Secado con toallas de papel desechables y recomendar no tocarse la cara, nariz, boca y ojo con las manos sucias. Limpieza y desinfección frecuente de áreas de trabajo. Teclado, ratón, escritorio, los objetos con los que estamos en constante interacción. Limpieza y desinfección frecuente, por ejemplo, hacerlo cada hora, de superficies y objetos de uso común. Picaportes, pasamanos, botones de elevador, áreas de atención al cliente, mostradores, incluso las zonas de piso. Es importante los pisos de la entrada a la empresa. Es importante pues estarlos desinfectando constantemente. Dar información a trabajadores sobre estas prácticas recomendadas. No tocarse la cara, forma correcta de estornudar, lavado correcto de manos, etc. Si en la empresa existe un comedor o un área de comedor, utilizar gel antiséptico antes de entrar. Utilizar el gel ya al estar sentados, ya con la charola o los alimentos, antes de iniciar, porque toqué varias cosas en el Inter, pues antes de ingerir los alimentos. Al salir, lavado y desinfección de superficie de la mesa, cada vez que se termine de consumir su alimento, cada trabajador. Entonces termina el trabajador, el trabajador deja las cosas, se limpia con gel y sale. Y hay que limpiar esa mesa entre trabajador y trabajador para la utilización. De ser posible, escalonar horarios para evitar el consumo de los alimentos entre mucha gente. Entonces, mientras menos gente haya, es mejor. Limpieza y desinfección frecuente de manijas, botones, respaldo de las sillas, las superficies, etc. Hay que dotar de cubrebocas, guantes desechables y mallas a cocineros y demás personal de servicio al comedor. Dotar de cubrebocas y guantes desechables al personal que tiene contacto directo con clientes, proveedores, visitantes, público en general. Secretaria, recepcionista, los vigilantes, etc. Flexibilidad en horarios. Evitar entradas masivas. Distanciar tiempos de entrada y salida, que unos entren a las 7, otros a las 8, otros a las 9, a las 10, etc. Así también la entrada y la salida va siendo escalonada. Tener modelos mixtos, por ejemplo, asistencia de horas y parte home office el resto de la jornada. Vienes pendientes y te regresas a trabajar a tu casa y disminuimos el tiempo de contacto entre las personas. El hacer home office a personal que por sus actividades se puede realizar. En algunos casos, no todo se puede realizar completamente el home office, dividir por grupos.
Un día home office y otro es presencial, 2 home office, 1 presencial, etc. Incluso para estas ya existe pues en el mercado muchas formas de poder hacer home office, herramientas virtuales, cierto software. Por ejemplo, Microsoft libera Teams para poder trabajar en equipo a distancia. Si un trabajador tuvo contacto con un paciente enfermo y confirmado ya con infección por coronavirus, deberá quedarse en casa en aislamiento por 14 días, dando aviso a la empresa vía telefónica. No acudan personalmente. También, que si hay duda, no hacerlo telefónicamente, no presentarse, porque ya el moverse va a implicar mayor posibilidad de contagio. Los trabajadores que presenten padecimientos respiratorios o síntomas o molestias ya, fiebre mayor a 38 grados centígrados, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, que se queden en casa, den aviso y no se presenten a trabajar. Ya la empresa determinará qué va a hacer con ellos, darles indicaciones por teléfono, desde acudir al médico, ir al IMSS, hacer home office, etc. Si se confirma que un empleado tiene ya la infección por coronavirus, hay que informar a compañeros de trabajo de su posible exposición en el lugar de trabajo, manteniendo siempre la confidencialidad de la persona. Seguir las recomendaciones del departamento médico, puesto que si ya hubo el contacto, se debe de aislar a esas personas y tener que no tenga contacto con otras personas. Es importante dar información y difundir que sobre la técnica de lavado de manos con agua y jabón antes, después de comer, así como después de cualquier contacto físico, y cuál es la forma correcta de lavado de manos. Cubrirse la boca al toser o estornudar con pañuelo desechable o, en su caso, con el ángulo interior del codo. No escupir en el suelo, no compartir vasos, utensilios, alimentos, celulares, etc. Evitar saludar de mano de beso, evitar acudir a lugares concurridos, utilizar cubrebocas en el transporte público y cualquier lugar con concentración de personas. Informar sobre la enfermedad, sus síntomas, síntomas de alarma y procedimientos de actuación en cada caso. Hay que capacitar al personal de limpieza sobre las técnicas correctas, adecuadas de limpieza y desinfección, para que ellos no se contaminen, lo hagan correctamente, y también los desechos de esa limpieza, darles un manejo adecuado. ¿Qué acciones entonces se proponen para la empresa? Proporcionar mantenimiento oportuno a sistemas de ventilación artificial que comprenden desde limpieza general, reemplazo de componentes de filtros y lubricantes. Poner a disposición de trabajadores suficientes productos para la higiene de manos, jabón, líquido, alcohol en gel, pañuelos desechables, toallas de papel, bolsas de plástico para su disposición final. Conservar permanentemente limpios baños, áreas comunes, comedor, etc. Es importante planear desde ahora, considerar el probable ausentismo durante la contingencia sanitaria, ya sea por enfermedad del trabajador, su familia, porque a veces tienen que quedarse a cuidarla, o porque ya se enfermó el familiar y ellos ya están en contacto y por lo tanto hay que aislarse, y por otras medidas de aislamiento. Identificar a trabajadores esenciales y los procesos críticos para mantener las operaciones del centro de trabajo. ¿Para qué? Para cuidarlos lo más posible. Esos trabajadores son críticos para el funcionamiento de la empresa. Generar un plan de contingencia para mantener la actividad del centro de trabajo al mínimo en caso de una contingencia mayor. Establecer un plan de comunicación de emergencia con personas y servicios clave, intra, empresa y con autoridades. Dotar de guantes, protección ocular, protección respiratoria específica contra bioaerosoles con filtro tipo N95 o de más alta clasificación al personal de servicio médico, de seguridad, higiene y personal que tenga contacto con personal enfermo o sospechoso. Recuerden que si este personal se enferma, pues cae el sistema preventivo y de control de la empresa. Para mayor información, solicitar alguna otra capacitación, consultoría o servicio. Aquí les dejo los datos de contacto. Recuerden todos los servicios que tenemos de salud y seguridad, capacitación, servicios y consultoría. La venimos ya manejando desde hace más de 20 años en forma presencial, y tenemos ya desde más de un año
trabajando virtualmente en todos estos servicios: capacitación, servicios y consultoría en formato virtual. Quedamos a sus órdenes y espero esta información les haya servido.